Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos, toda gloria sea para Srila Prabhupada. Mi nombre es Keshava Ram Das, estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina, para la página de Bhagavad Gita, tal como es. Bueno, vamos a leer el Bhagavad Gita, leer los significados, la traducción, los significados de Srila Prabhupada y tratar de comentar algo. Antes que nada, agradecer a los organizadores, muy especialmente a Georgina López, por esta convocatoria. Muy agradecido. Bueno, entonces comenzamos con algunos mantras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Le ofrecemos nuestras humildes y respetuosas reverencias al Señor Vasudev, Krishna, que es omnipresente y está en todas partes. Entonces, vamos a leer del capítulo número 6. Recién han comenzado el capítulo número 6 y toca hoy el texto número 2. Yam sanyasam iti prahur yogam tam vidhi pandava nahya sanyasta sankalpo yogi bhavati kaschana. Entonces leemos la traducción palabra por palabra. Yam, lo que, sanyasam, renunciación, iti, así pues, aho, ellos dicen, yogam, vinculándose con el Supremo, tam, eso, vidhi, has de saber, Pandava, oh hijo de Pandu, na, nunca, hi, ciertamente, asanyasta, sin renunciar, sankalpa, deseo de satisfacción personal, yogi, un místico trascendentalista, bhavati, se vuelve, kashana, cualquiera. Entonces, traducción. Lo que se denomina renunciación, debes saber que es lo mismo que el yoga, o el vincularse con el Supremo, o hijo de Pandu, porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada. Verdadero sannyas yoga o bhakti significa que uno debe conocer su posición constitucional como entidad viviente y actuar de conformidad con ello. La entidad viviente no tiene una identidad separada e independiente. Ella es la energía marginal del Supremo. Cuando está atrapada por la energía material, está condicionada, y cuando está consciente de Krishna o consciente de la energía espiritual, se encuentra entonces en su estado de vida verdadero y natural. Por lo tanto, cuando uno tiene pleno conocimiento, le pone fin a toda la complacencia material de los sentidos, o renuncia a todas las clases de actividades para complacer los sentidos. Esto lo practican los yogis, los cuales les impiden a los sentidos el apego material. Pero una persona en estado de conciencia de Krishna no tiene ninguna oportunidad de ocupar los sentidos en nada que no sea para Krishna. De modo que una persona consciente de Krishna es simultáneamente un sannyasi y un yogi. El propósito del conocimiento y de la restricción de los sentidos, tal como se prescribe en los procesos de jnana y de yoga, se cumplen automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna. Si uno es incapaz de abandonar las actividades propias de su naturaleza egoísta, de nada valen entonces el jnana y el yoga. El verdadero objetivo a alcanzar es que la entidad viviente abandone toda la satisfacción egoísta y esté dispuesta a satisfacer al Supremo. Una persona consciente de Krishna no desea ninguna clase de disfrute personal.
ella siempre está ocupada en aras del disfrute del Supremo. Aquel que no tiene información acerca del Supremo tiene que dedicarse entonces a su satisfacción personal, porque nadie puede mantenerse en el plano de la inactividad. Todos los propósitos se cumplen perfectamente con la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gaura Premanande Haribol. Leemos nuevamente la traducción del texto del capítulo 6 de Dhyana Yoga, texto 2. Lo que se denomina renunciación debes saber que es lo mismo que el yoga, o el vincularse con el Supremo, o hijo de Pandu, porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Om Akinati Mirandasya Janan Janasalakaya Chaksurun Militan Janatasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Pachalam Falgum Namgayate Girim Yatkipata Maham Bande Sri Gurundina Taranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanusuthe Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Ghora Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Vidavahu Prabhuriti Namini Shri Shri Vrindata Vivira Padapankaya Ini Prabhupada Nuvadaya Nama Shri Vidavahu Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isvaram. Bueno, leemos nuevamente la traducción. Lo que se denomina renunciación debes saber que es lo mismo que el yoga, o el vincularse con el Supremo, o hijo de Pandu, porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Bueno, Hare Krishna, buenas tardes, nuevamente muchas gracias. Hare Krishna, Georgie, muchas gracias por la posibilidad, gracias por estar presente. Bueno, estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, que muy amablemente y muy misericordiosamente nos lo trajo su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y es extremadamente valioso para nuestras vidas y para la vida de todas las entidades vivientes, porque este conocimiento es tan sublime que se benefician todas las demás personas y las demás entidades vivientes por añadidura. Yo recuerdo mi maestro espiritual, Sri Bajo Maharaj, que él decía que, por ejemplo, cuando los devotos van a tomar iniciación, Diksha, en el canto de los santos nombres, se piden ciertas reglas y regulaciones para cumplir, y también que uno debe debe dedicarse al canto de los santos nombres del Señor. Y entonces él decía que uno debe siempre ser muy cuidadoso cuando se piden esos principios, porque él decía esto, para indicar el valor que tiene este movimiento y este conocimiento sublime. Por eso decía que Srila Prabhupada lo trajo tan misericordiosamente, y ya voy a decir por qué es más misericordioso todavía. Bueno, mi maestro espiritual decía que el día en que en nuestra Asociación Internacional ISKCON para la Conciencia de Krishna sean negligentes en el pedido de estos principios, del cumplimiento de estos principios, entonces el mundo entero va a estar perdido. Eso, por eso decíamos la importancia de este conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es sublime y nos muestra de que a medida que pasa la era, se va poniendo más difícil. Lo dice muy claro en la Bhagavad Gita, también lo dice el 12º canto, el Srimad Bhagavatam. Incluso hay una parte, una sección de ese libro, que después hicieron otro libro más chico, los devotos, no me acuerdo el nombre, pero algo así como predicciones para la era actual o la era moderna, en donde se explica lo que va a pasar, lo que está pasando, ya se está viendo, que esto se iba viendo ya en el Srimad Bhagavatam, en los pasatiempos de cómo el Maharaj Parikshit recibió esta era de Kali, y cómo la historia está de la vaca que era golpeada, el toro, que era golpeado, la vaca llorando y el toro golpeado, y que le habían roto las 3 patas, y el toro estaba parado en una sola pata,
por qué este rey falso estaba golpeando, ¿no? Porque no había un verdadero kshatriya, un verdadero rey, era un rey falso, que tenía un aspecto horrible, porque parecía un shudra, no un rey, mucho menos un rey santo, un rajarshi. Entonces, no había un rey que pudiese defender los principios de la religión, que son las patas del toro. Entonces, volvemos al punto de por qué es importante este conocimiento. Porque ya no quedan más ese tipo de reyes, presidentes, gobernantes, ya no queda eso, por la naturaleza de la era y del mundo. Entonces, los que tienen que tomar el control son las personas espiritualistas, son los espiritualistas, los devotos, ¿no? Claro, no solamente los devotos de Krishna. Este conocimiento del Bhagavad Gita es extremadamente súper excelente y podemos explicarlo. Primero, porque Prabhupada dice que es una ciencia, que es científico. No es algo sentimental, que uno lo sigue, porque de eso tenemos miles de experiencias de lo sentimental, ¿no? Me dejó mi novio, me dejó mi novia, no sé, un cliente me debe tanto dinero, y uno dice, sí, yo estoy seguro que me va a pagar, o seguro que va a volver, y bueno, pero es sentimental. No es algo que uno sepa a ciencia cierta, porque está en esas son las características. En cambio, esta ciencia espiritual de conciencia de Krishna nos dice en realidad cómo es. Las escrituras védicas son muy, muy categóricas, porque no tienen, como decimos, no hay pelos en la lengua, ¿no? Se dicen las cosas como son. Entonces, bueno, pero para no irme del tema, lo que quería decir es de que personas espiritualistas van a salvar el mundo. Nosotros decimos en conciencia de Krishna, los devotos, porque, bueno, hay razones para decirlo también. Porque, por ejemplo, nosotros en conciencia de Krishna tenemos un libro que fue escrito, o bueno, no escrito, bueno, sí, también escrito, por el propio Dios. Entonces, ¿en qué otro proceso tenemos libros así, donde Krishna viene y él lo dicta, ¿no? Y después el propio Vyasadeva, que es una encarnación también de Krishna, lo pone por escrito para nosotros. O sea, por eso decíamos la gran misericordia. Pero de todos modos, espiritual, hay muchas personas espirituales. Espiritual significa algo muy poderoso en comparación con lo material. Nosotros vemos en lo material algo muy poderoso. Desde, no sé, las armas nucleares hasta estos aparatos por los cuales nosotros podemos comunicarnos. Y tantas cosas que ocurren, las noticias, todas las noticias que son como la mente de la humanidad, ¿no? Porque por lo general son falsas. ¿Pero por qué? Porque es exactamente lo que esto nos lleva a lo que está diciendo Krishna acá. Por el deseo de la complacencia personal de los sentidos. Los canales de televisión, las noticias, tienen que inventar cada día más cosas, porque la gente, es lo que está diciendo Krishna acá, la gente lo que hace es consumir eso, y eso trae beneficio para todos. Materiales, ¿no? Horribles, porque después terminan en grandes sufrimientos. Entonces, como devotos conscientes de Krishna, y como, digamos, todos los espiritualistas, estábamos hablando de que no solamente los devotos conscientes de Krishna, pero sí nosotros defendemos la postura sublime, y por eso también mi maestro espiritual decía que la humanidad, la sociedad, está totalmente con todo el derecho de ver si los devotos cumplen con lo que están proponiendo, ¿verdad? Y esto es nuestra tarea. ¿Y quién lo sabe a eso? O sea, digamos, obviamente que se manifiesta de una manera externa. Tenemos que ser buenas personas. O sea, es muy difícil pensar que uno pueda ser un devoto avanzado y ser una persona, lo dice, hoy lo leía exactamente el Chaitanya Charitamrita, ¿no? Y ser una persona en el mundo como que desprecia a las demás personas. Claro, todos tenemos tendencias, obviamente, ¿no? Entonces el avance en la vida espiritual se mide no tanto en cómo actúa, sino en cuánto uno ha logrado superar algunos malos hábitos que vienen por añadidura. O sea, la superación de esos malos hábitos vienen por añadidura a nuestra entrega. Por eso hay un nombre de Krishna que es Bhava Grahi Janardhan. Y por eso decimos, esto es la gran misericordia de Krishna, porque ese nombre, con ese nombre se lo llama Krishna y nos muestra su gran misericordia. ¿Por qué? Porque ese nombre significa de que Krishna, como él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, Abhigyaso, Arat, es independiente, lo conoce todo. Entonces él puede conocer
lo que nuestra entrega, en verdad. Puede conocer la intención. Baba Grahi Janardhan significa que Krishna sabe la intención con la que hacemos las cosas. Entonces, a veces, externamente, parece que estamos dando mucho, pero lo hacemos de una manera no muy satisfactoria para Krishna, porque no estamos entregando lo que Krishna quiere que entreguemos. Es algo muy personal que se tiene que despertar. Eso lo va a despertar, por la misericordia de Krishna se va a despertar en la medida en que uno se va entregando. Y esa entrega, hay muchos pormenores, ¿no? Porque uno interactúa directamente con Krishna, no con Paramatma, no con el Brahman impersonal. Pero lo que quería decir es que uno debe ser un espiritualista. Por ejemplo, entonces que todo tiene valor, no solamente los devotos de Krishna, por lo cual hicimos una introducción para entender, ¿no? Mi maestro, y una cosita más, mi maestro espiritual decía que este conocimiento del Bhakti Vedanta, o sea, del Bhakti, de los Vedas, por eso Prabhupada, y por eso se conoce como el Guru del universo, Prabhupada, el Jagat Guru, Prabhupada fue designado como Bhakti Vedanta. Prabhupada decía que en el Chaitanya Charitamrita, por ejemplo, ¿por qué se le dice Jagat Guru? Por ejemplo, a Krishnadas Kaviraj Goswami se lo denomina como el Jagat Guru del universo. Es muy simple. Uno dice, porque puede salvar a todo el universo, todos los que quieran tomar este conocimiento y ponerlo en práctica, sí, pero no es solamente por eso. Se le dice Jagat Guru porque es la persona que realmente puede cumplir con lo que dice el primer texto del Upadesamrita, del néctar de la instrucción. Bacho Vegan Manasakrota Vegan, que nos lleva a este tema de cómo uno puede controlar el impulso de la mente, de la lengua, del estómago, del órgano genital, de hablar de más, la influencia de la ira. Si uno puede controlar eso, por eso es conocido como un Jagat Guru. Porque entonces así puede realmente entender el conocimiento espiritual. ¿Y qué significa entender el conocimiento espiritual? Lo dice Prabhupada en el significado de este texto. Nosotros somos almas espirituales que estamos encarcelados en este cuerpo material que tiene elementos compuestos por elementos materiales y elementos materiales sutiles, pero tenemos que despertar nuestra verdadera posición. Entonces, para no irme el tema, decía que mi maestro espiritual decía que una persona, que este conocimiento tiene dos aspectos, uno más importante que el otro. El aspecto menos importante, si se quiere llamarlo de alguna manera, es que el aspecto menos importante es de que este conocimiento es el conocimiento más avanzado que existe, lo más elevado que hay. Recién decíamos, Dios viene a la tierra, Él dice en este libro, Él nos deja una escritura, un manual de instrucciones en donde Él dice por qué viene y para qué viene. Incluso en el capítulo 15, en el texto 15, ahí lo detalla muy bien, ¿no? Él dice, Matas miti gyana apohanam cha vedais cha sarvair aham eva vedio. Vedais cha sarvair aham eva vedio. Vedanta krit vedavid eva chaham. Vedanta krit vedavid. Krishna dice, yo soy el que conoce los Vedas. Como soy el que los conozco, soy el que los recopila. O sea, Él viene a la tierra, porque Él conoce los Vedas, nos da este manual porque Él lo conoce y nos lo deja. Y después da la frutilla en la torta, ¿no? Y es a mí a quien hay que conocer a través del estudio de los Vedas. Entonces, por lo general, entonces el punto principal, lo que decía recién, es que mi maestro espiritual decía que este conocimiento tiene dos aspectos, uno más importante que el otro. El menos importante es lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? De que este conocimiento es lo más avanzado que hay. Este es el menos importante. El más importante es de lo que hablábamos recién hace un rato. Es de que somos nosotros los únicos que podemos otorgar. Pero, también decíamos, de que otros espiritualistas de otras religiones que adoran a Dios de otras formas, también son muy avanzados. Por ejemplo, nosotros tenemos el número 4 y tenemos el número 9. Entonces, el número 9 es más que 4. Pero no es que el 4 no tenga valor, sino que también tiene valor porque en una suma, en una resta se usan los dos números. Entonces no es que decimos, lo mío es lo mejor. Eso es un error muy grave porque decir que nuestra filosofía es la más avanzada, está bien, decirlo está bien, pero creernos que las demás, y este es el punto, filosofías auténticas, ¿no?
honestas, como nosotros también sabemos que Prabhupada dijo, prácticamente en la introducción del Bhagavad Gita, Prabhupada dice, prácticamente de los Bhagavad Gita que vi aquí en América, ninguno cumple con el propósito del Bhagavad Gita, porque el autor no ha respetado a rajatabla, ¿no? la esencia del Bhagavad Gita, sino que le ha puesto alguna interpretación personal para su propio beneficio. Bueno, pero decir que otro proceso espiritual de cualquier denominación que sea honesto y sincero no está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestros propios principios, porque eso es privarle a Krishna de la posibilidad que él disfrute de otro tipo de devoto con otras características y de otro tipo de realidad que Krishna también quiere disfrutar, porque Krishna lo abarca todo y Krishna es ilimitado. Entonces su capacidad de disfrute es ilimitada. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para limitar a Krishna? Nosotros tenemos que, sí, tratar de avanzar en nuestro propio proceso espiritual. Prabhupada decía, yo no vine a América, a Occidente, a transformar a nadie. O sea, yo no vine a volver en devotos de Krishna o Vaishnavas a los judíos, ni tampoco vine a volver Vaishnavas a los católicos o a los cristianos, ¿no? O a los mahometanos o a los hindúes. Yo vine a que cada una de estas personas sea mejor en su propio proceso espiritual. ¡Wow! Es muy increíble, porque eso es amor, eso es misericordia. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos dar eso. Ahora, si nosotros somos sectarios, eso, bueno, no es que esté mal, obviamente, cada uno, por eso decíamos, hasta el número 5, o el número 4, y el número 9, o el número 10, que son distintos grados de avance, distintos grados de valores. Bueno, entonces, acá Krishna le está diciendo a Arjuna que en realidad un devoto de Krishna, alguna persona practicante del amor por Dios, en esta senda que Krishna nos viene a mostrar, no hay diferencia con un yogi, que los yogis, ellos o un espiritualista que está tratando de buscar liberarse del enredo material, porque el máximo de los sufrimientos para el alma es estar condicionada, porque en la etapa liberada, como Prabhupada lo explica, que tenemos etapa liberada y etapa condicionada. En la etapa liberada el devoto ni siquiera entiende de que hay una etapa condicionada, incluso cuando las almas, como se dice en el Bhagavad Gita también, en el capítulo 8, ¿no? Mamu petia punarjanmatu kalayama shashotam nabnuanti mahatmana sansiddhim paramangata. Cuando uno vuelve a paramangata, o sea, a la meta, cuando uno alcanza la meta máxima, cuando uno vuelve al mundo espiritual, uno no regresa nunca más a este mundo material. Entonces, cuando uno regresa, uno después de que ha pasado por este mundo material, naturalmente no quiere volver, ¿no? Y se explica que es como una pesadilla, así como un sueño. Y es muy interesante porque nosotros como devotos espiritualistas que tratamos de seguir este proceso, lo entendemos más o menos, por lo menos yo. Pero una persona que uno sale a la calle y habla con las personas y no entienden absolutamente nada. Si uno les pregunta a alguien, ¿a dónde se va alguien cuando abandona el cuerpo? Y lo que responden es que se va al cielo. Pero eso es una cuestión cultural que responden, nada más, ¿no? Me recuerdo a mi maestro espiritual una vez, en chiste, dijo que en la cultura védica no están tan seguros, ¿no?, de que se vuelvan al cielo, ¿no? Bueno, porque hay toda una ciencia espiritual que respalda lo que ocurre, ¿no? Lo dice, bueno, y esta ciencia, por eso esto es muy increíble, porque Krishna lo declara acá en el Bhagavad Gita. Hay tantos lugares en los Shastras, nosotros tenemos el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Néctar de Devoción, Néctar de la Instrucción, Bhagavad Gita, tantos y otros Upanishads que hay también. Pero Krishna en el Bhagavad Gita condensa todo, ¿no? Entonces ahí se dice, ¿no? Yanti Deva Brata Devam, capítulo 9. Pitrin Yanti Pitri Brata. Bhutani Yanti Bhuteya Yanti Mat Yajinopimam. Aquellos que adoran a los Yanti Deva Brata, a los devotos, a los semidioses, nacerán con los semidioses. Aquellos que adoran a los antepasados Pitri Brata, ¿no?, que hacen ceremonias para los antepasados de toda su vida, ¿no?, van a esos planetas donde hay antepasados. Y luego, aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus. Krishna lo dice así es muy increíble porque
¿Por qué dice, no? Bueno, porque en este mundo material es común también ver eso. Tal vez en esta era, en estos tiempos no es tan común porque ahora los fantasmas y espíritus han sido, el lugar ha sido ocupado por la tecnología y todo esto que estamos viendo, aunque ocurren esas cosas también, ¿no? Bueno, Krishna de una forma u otra da la posibilidad de que entendamos todo. Pero Krishna dice, y aquellos que me adoran a mí, vienen conmigo. Entonces ese es el ABC, y eso nos lleva a este texto, en donde Krishna dice, un devoto no tiene que adorar a los semidioses, no tiene que adorar a los antepasados, no tiene que adorar a los fantasmas para obtener poderes, no tiene que volverse un yogi místico, ¿qué más? Así, no tiene que buscar por ningún lado, porque en realidad aquellos me tienen que adorar a mí y vienen conmigo. Hay muchos otros lugares, hay muchos otros lugares en las Shastras, por ejemplo decíamos el Srimad Bhagavatam, en donde se explica esto, se explica muy muy bien. A ver si me recuerdo de uno que es en el Bhagavatam, capítulo, segundo canto, capítulo 3, texto 10. Bueno, no me acuerdo el texto en sánscrito. Ahora, ahí está. Akama sarva kama va moksha kama udarati. Tibrena bhakti yogena yayetam purusham param. Akama significa sin ningún tipo de deseos. Kama significa básicamente deseos, ¿no? Deseos personales, de lo que se está hablando ahí. Krishna dice, y por eso estamos diciendo esto que es lo mismo, ¿no? Krishna dice, tienes que dedicarte a mi servicio. Ya todo va a estar completo. Este mantra, el Bhagavatam lo dice. Para aquellas personas akama, que no tienen deseos materiales. Akama, sarva kama, o para aquellos que tienen sarva significa muchos, todos. O para sarva kama, o para aquellos que estén llenos de deseos materiales, de todo tipo. Akama, sarva kama, moksha kama. Kama, dijimos recién, un deseo personal, ¿no? O aquellos que deseen moksha. Moksha kama udaradi tibrena bhakti yogena. Para todas esas personas, tibrena bhakti yogena, deben unirse en yoga, justo lo que está diciendo acá, ¿no? Conmigo. ¿Por qué? Porque yayetam purusham param, porque así van a obtener la máxima perfección. ¿Qué significa? Que uno no tiene que dejar nada, porque Krishna va a satisfacer cada una de nuestras necesidades en lo que nosotros querramos, ¿no? Porque alguien puede decir, y por lo general pasa esto, de que uno no quiere dejar algo que le gusta mucho, uno no quiere avanzar un pasito más en donde se presenta una oportunidad de avanzar en la vida espiritual porque Krishna no me va a complacer esto que yo deseaba, ¿no? Y ahí está la prueba. Acá este mantra dice que no, que sí, o sea, este mantra nos dice que sí, que lo abandonemos sin problema porque Krishna nos va a complacer eso, ¿no? Y siempre está ese miedo atrás de que hemos escuchado de que Krishna va a purificar, pero finalmente me lo va a sacar. No, Krishna no lo va a sacar. Claro, Krishna obviamente no va a permitir que le hagamos daño a entidades inocentes como matar animales para comer. Obviamente, eso es sentido común, eso no tiene nada que ver con bhakti, tiene que ver con decencia humana. Y lo mismo con los demás principios también. Nosotros estamos acostumbrados, por eso al principio decíamos que las personas que estamos tratando de avanzar en la vida espiritual y tomamos iniciación, se nos pide un mínimo. Aún así citamos también Baba Grahi Janardhan, que significa que Krishna ve la intención, a veces tampoco podemos hacer el mínimo. Bueno, si nosotros, y por eso citamos este mantra, Kama Sarva del Bhagavatam, si nosotros estemos en la situación que estemos, siempre tenemos que orar a Krishna, porque Él va a hacer los arreglos. Y cuando Krishna se hace cargo, porque Él lo promete, y tenemos 50.000 millones de historias y pasatiempos, Él lo promete que se hace cargo, Él se hace cargo. Ayer tuvimos una pequeña celebración del Señor Nityananda, y ahí hablábamos de cómo Krishna rompió su promesa en este pasatiempo tan conocido, en donde Arjuna iba a ser muerto en el campo de batalla, y cómo Krishna rompió su promesa de no pelear en el campo de batalla para bajar y defender a su amigo y devoto Arjuna, que estaba a punto de ser muerto por el gran general Bhishmadev, que era un devoto puro de Krishna, un asociado íntimo, igual que Arjuna, y aparte una de las 12 autoridades en el conocimiento trascendental de todo el universo, Bhishmadev. Entonces Krishna llegó al punto, Krishna había prometido no pelear en la batalla de Kurukshetra. Sin embargo, llegó al punto de cuando
Estos son, decíamos ayer, ¿no? Que hay muchas enseñanzas detrás de cada pasatiempo. Y en este pasatiempo hay muchísimas enseñanzas. Así son cuestiones de segundos y son muchísimos pasatiempos que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque Krishna, esto nos lleva a otros pasatiempos, ¿no? De esta misma historia, este mismo pasatiempo, valga la redundancia. Krishna dijo, yo no voy a pelear. Le dijo tanto a Duryodhan, el malo, por llamarlo de alguna manera, el no devoto, que iba a pelear en contra de Arjuna, les dio la posibilidad de elección a los dos. ¿Qué quieren? ¿A mí solo, que yo no voy a pelear, o a todo mi ejército? Entonces Duryodhan eligió primero, y eligió mal, porque, bueno, eligió de acuerdo a sus características, ¿no? A su deseo, como recién decíamos, todos por el deseo. Y eligió todo el ejército de Krishna, miles de millones de soldados, cuadrigas, elefantes, caballos, y así, armas. Y Arjuna eligió a Krishna. Entonces es como una gran desventaja, se incrementaban las desventajas para el lado de los buenos, aparentemente, porque Krishna era uno solo. Entonces, lo que quiero decir es que en el campo de batalla, Krishna no peleaba, era obviamente un experto conductor auriga, un experto auriga, un conductor de la carroza, ¿no? Pero aún así, los enemigos, los grandes generales del otro bando, sabían esto y atacaban sin piedad a Krishna. Y se explica que Arjuna, y esto es un gran ejemplo para nosotros también, Arjuna que hacía cuando veía que su señor, que había jurado no pelear, a pesar de que los demás sabían y no cumplían con las reglas, él tenía mucha bronca porque lo atacaban a Krishna. Sin embargo, él no le importó. Entonces, cuando le hacían, por ejemplo, Karna, que era tan poderoso que estaba del bando opuesto, le hacía llover lluvias de flechas a Krishna para herirlo, Arjuna ponía su espalda para cubrir a Krishna, porque Krishna no peleaba, Krishna no iba a pelear. Entonces le clavaban todas las flechas en la espalda a Arjuna. Y Prabhupada explica de que esa lluvia de flechas que hacía el bando opuesto a Arjuna, para Arjuna era como una lluvia de flores, ¿no? Entonces, claro, cuando llegó el momento de la verdad, y todo esto estoy contando por algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y cuando llegó el momento de la verdad, en donde Arjuna, su devoto, estaba realmente en apuro, entonces Krishna dijo, acá tengo que romper mi promesa. Entonces se bajó del carruaje, rompió una rueda con su poder, es Krishna, controla todos los universos, no levanta la colina de Govardhan con un dedo, como va a romper la rueda de un carro, y se dispuso a matar a Bhishmadev. Pero Bhishmadev, por eso de cada historia se desprenden muchas cosas hermosas. Bhishmadev, él tenía la bendición de que podía abandonar el cuerpo cuando él quisiera. Entonces se lo había dado su padre, Santanu. Entonces Krishna iba a tener que romper la promesa de Bhishmadev. Si rompía su propia promesa, él podía romper su promesa. Por más que después dijesen lo que dijesen, incluso Krishna en el Bhagavad Gita él dice, yo tengo que actuar de una manera ejemplar, porque todo lo que una gran personalidad hace, todo el mundo lo sigue. Pero no estaba rompiendo aparentemente. Pero no estaba cumpliendo, estaba rompiendo su promesa para proteger a su devoto. Entonces, pero si mataba a Bhishmadev, lo que iba a ocurrir es que iba a romper la promesa del padre de Bhishmadev, que le había dado la bendición a Bhishmadev. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo iba a ser? Entonces lo que iba a hacer es de que el propio Bhishmadev estaba dispuesto a morir en ese momento, ¿no? Él podía morir cuando él lo desease. Y qué mejor que morir de manos de Krishna. Y más sorprendente y más misterioso todavía, pero me estoy reyendo. Pero es lo mismo. O sea, hablar de Krishna, se dice que los pasatiempos de Krishna es como una bolita simplemente maravillosa. Esa bolita redonda de leche en polvo y especies, y ghee, azúcar, manteca, riquísima. Entonces, Prabhupada dice esto, por donde uno la muerda es dulce. No es que uno tiene que empezar por acá. Así que hablar de Krishna es siempre dulce. Entonces, Bhishmadev decidió en ese momento abandonar el cuerpo ahí, ¿no? En presencia del Señor, ¿no? Que después así fue al final de su vida, ¿no? Él decidió abandonar el cuerpo ahí, en ese momento, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, es muy sorprendente. ¿Por qué? Porque Bhishma decía, quiero morir viendo a mi Señor, aunque me mate. Es lo mismo que Krishna mate a alguien o que le dé vida o que lo acaricie, es exactamente lo mismo, porque es Krishna Advaita, no tiene dualidad. Entonces,
lo sorprendente es que muchos demonios mueren a manos de Krishna. O sea que Bhishmadev iba a estar al mismo nivel de los demonios, ¿verdad? Bueno, el devoto de Krishna, que tiene que ver con lo que hablábamos del conocimiento espiritual al principio, está dispuesto a todo, a lo que sea. Si tiene que ir al infierno, hay casos de devotos que fueron al infierno a predicar, si se tiene que meterse en el barro, lo que sea. Por ejemplo, hablábamos ayer también de que hay, y qué bueno que me viene esto a la mente ahora como para ir cerrando, porque que yo hablé al principio también de otros procesos espiritualistas que son fidedignos, ¿no? Y hay un pastor evangélico muy conocido. Yo lo conocía porque lo vi alguna vez en la televisión entrevistando, era como un entrevistador, así, ¿no? Como un periodista. Y personalmente me atraía ver cuando entrevistaba a alguien importante, que tuviese algo bueno para decir, algún pensador. Bueno, el tema es que me atraía raro, porque yo no sabía quién era este señor. Y yo por ahí miraba un poco, pero no para ver al entrevistado, sino para verlo a él. Y yo digo, qué increíble la vida espiritual, ¿no? Cómo es atractivo. Porque después, no sé dónde vi que es un pastor evangélico, es argentino incluso. Es un pastor evangélico que está en Estados Unidos o en México, no sé dónde. Y... pero se me fue lo que iba a decir. Bueno, pero el tema es que él, es algo así muy, muy importante que él decía con respecto a esto de que... ahí está. Él decía esto, ¿no? Porque yo estaba diciendo que hay los devotos de Krishna, los devotos predicadores de conciencia de Krishna o de la ciencia de Dios, hacen lo que sea que Krishna disponga. Entonces él decía, y esto por eso conté la historia, de que personalmente me atraía ver a ese señor, y este predicador decía que otras personas, otros predicadores, como siempre ocurre en todos los procesos espiritualistas, que hay personas que, y por eso dijimos antes el número 5 y comparamos el número 5 con el número 10, distintos niveles de conciencia, incluso en las Yastras Védicas se explica, ahí se habla de sannyas acá, de un renunciante. Entonces hay distintos grados de sannyas, ¿no? Bueno, hay 3 niveles de sannyas, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que los otros predicadores, él contaba, de que decían que sí, es muy bueno predicando, pero él cuando va a la televisión o se mete en ese mundo, ahí no está como predicador, ¿no? Porque está mezclado con el mundo. Y muy sorprendentemente él dijo, no, yo me metí en ese mundo para de alguna manera mostrar a Dios. Y él, obviamente ellos citan la Biblia de una manera majestuosa, ¿no? Entonces él decía, no sé en qué versículo, qué capítulo, no sé qué parte, en donde decía que Dios decía de que un poquito de sal le cambia el sabor a una gran cantidad de comida. Yo dije, wow, Krishna es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando Prabhupada nos muestra de que están los Gostyanandis y los Vajananandis. Un devoto Gostyanandi, un devoto Vajananandi, es un devoto que hace su Vajan y que cumple las reglas y regulaciones, que adora a Krishna, tiene mucho amor por Dios, pero lo hace de una manera personal. Esa es su relación con Krishna. Pero un devoto Gostyanandi es el que se dedica a, técnicamente Gostyanandi significa aquel que hace aumentar el número de los seguidores, ¿no? Entonces, de eso es de lo que estábamos hablando, ¿no? De que los devotos entienden que este conocimiento es súper excelente y lo ponen en práctica. Y esto, para terminar, nos lleva a este texto, en donde Krishna le dice a Arjuna, no te preocupes, estamos en el capítulo 6, ¿no? de Dhyana Yoga, donde después se va a empezar a hablar Krishna sigue en esos textos hablando de que no te apegues, no tenemos que apegarnos al disfrute material personal de los sentidos, porque un sannyas que renuncia a todo es lo mismo que un devoto. Cualquier devoto es un sannyas si actúa correctamente. ¿Por qué? Porque ese devoto no necesita renunciar a nada. ¿Cómo es que dice Rupa Goswami? Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchate, ¿no? Un devoto pone todo al servicio de Krishna. Y Prabhupada dice muy sorprendentemente, Prabhupada dice palabras muy, muy avanzadas, pero muy, muy al pie. Un devoto no tiene tiempo, un devoto bien ubicado no tiene tiempo para complacer los sentidos. Primero porque no lo está buscando, porque necesita tiempo para hacer su servicio devocional. ¿Cuál?
No es que tiene que ir a hacer un templo, construir, mejor si lo hace. No es que tiene que ir a hacer Sankirtan, mejor si lo hace. No es que tiene que predicar, mejor si lo hace. Un devoto tiene que cantar el santo nombre, pensar en Krishna todo el tiempo, pero no es una forma de que yo piense en Krishna. No, un devoto cuando entiende de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, ya actúa basado en eso, ¿no? Trata de no romper las reglas y regulaciones que recién dijimos que se nos piden, porque eso nos va a alejar. Y si un devoto actúa así, aunque no lo pueda, porque a veces se complica, porque traemos mucha carga karmática, y ese karma son deseos que nos llevan a seguir haciendo más eso, ¿no? Entonces hay muchos mantras, y por eso decíamos en esta ciencia espiritual, en donde Krishna nos alienta cuando nosotros no podemos cumplir plenamente, ¿no? Nos alienta que no importa. Incluso, por ejemplo, en este mismo capítulo se dice, Krishna le dice a Arjuna: mi querido hijo de los Kurus, haz siempre el bien, porque el bien siempre triunfa sobre el mal. Claro, nosotros aparentemente a veces no vemos que esto ocurra, pero de acuerdo a nuestra visión no ocurre. Pero Krishna le dice en este capítulo también que, ¿cómo es el texto? Krishna le dice que una persona que no, porque Arjuna le pregunta qué pasa con un trascendentalista que no alcanzó la perfección. ¿Qué pasa? ¿No? Porque Arjuna tenía miedo, dice, ¿qué pasa? Si yo materialmente, lo mismo que hablábamos recién, uno tiene miedo de dejar algo porque se va a quedar al medio, va a dejar eso material y tampoco va a obtener la perfección espiritual, ¿no? Entonces Krishna le dice, el bien siempre triunfa sobre el mal, siempre haz el bien, siempre dedícate al servicio devocional, como citamos el texto del Bhagavatam. ¿Por qué? Porque esas personas, Suchinan Srimatangehe Yoga Prasto Vijayate, dice Krishna, ahí está el mantra. Una persona que no alcanza la perfección nace en su siguiente vida en una familia de la rica aristocracia, con mucha belleza física, con mucho dinero, con todas las posibilidades para avanzar en la vida espiritual. Prabhupada explica de que esas personas no son tan afortunadas como aquellas en donde Krishna les quita todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Krishna nos quita, si nosotros nacemos en una familia, nacemos con características físicas hermosas, eso lo vuelve a uno atractivo. Krishna es el más bello, entonces una persona bella en este mundo es atractivo, pero Krishna no cae, porque Krishna es Advaitan, Achyutan, Anadi, Mananta Rupan. Krishna no controla, no hay diferencia entre su cuerpo y su alma. Nosotros sí, tenemos un cuerpo que si es bello, hay un problema, porque ahí puede haber una posibilidad de caída. Si nacemos con mucho dinero, también, con contactos, también, ¿no? ¿Qué es lo que vemos generalmente por lo que pasa, ¿no? Las personas en la televisión, actores, actrices, cantantes, políticos, por lo general pasa eso, ¿no? Y no pueden dejarlo, mueren pensando en el dinero. Entonces Krishna dice, si una persona no cumple el ciclo, vuelve a nacer en esos lugares. Primero se va a los planetas celestiales, o sea, todavía es mucho más avanzado, y después nace acá en esas condiciones. Y Prabhupada dice, eso todavía no es lo más avanzado. Lo más avanzado es nacer en familias de espiritualistas, de Vaishnavas. Pero esos nacimientos son muy, muy, muy extremadamente raros, ¿no? Pero nosotros, conocemos, ¿no?, niños que nacen en familias de espiritualistas. De todos modos, el proceso espiritual, y con esto cerramos, a todos nos produce un cierto placer trascendental que se va incrementando, conocido técnicamente como Paramdrisvam Nivartante, un gusto superior. Se va incrementando en la medida que nos dediquemos a este placer, a cultivarlo, o sea, la vida espiritual, y nos vayamos desapegando del placer material de los sentidos, que es lo que Cristo está diciendo, que no nos hace falta. Por muchas vidas estamos acostumbrados a creer que nos hace falta, pero en realidad no nos hace falta ese placer, sino que es un problema. Comer tenemos que comer, dormir tenemos que dormir, o sea que todo lo podemos hacer. Incluso se dice que en la vida material, Kama, Artha, Dharma y Moksha son los 4 principios básicos de la vida, ¿no? El avance económico, necesitamos cierto avance económico. Artha, Kama, o sea, la complacencia de los sentidos también es necesaria. Comer tenemos que comer, ¿no? Entonces, Dharma, finalmente todo eso lo tenemos que hacer de una manera religiosa, para finalmente obtener moksha, o sea, la liberación, o sea, la perfección de la vida. Pero esa no es la perfección, y con esto terminamos. La perfección es lo que dice el texto, que un sannyas es lo mismo que un devoto.
Es una persona que no le interesa ni avance económico, o sea, le interesa sí, si es para poder predicar las glorias de Krishna, que es de lo que hablamos al principio, ¿no? Y así, ¿no? Entonces no le interesa ni siquiera la liberación porque ya está liberado. Jivan Mukta se llama esa etapa. Son etapas muy avanzadas, ¿no? Pero cualquiera de nosotros que entendamos eso de una manera teórica y un poquito de sinceridad, aunque sea un poquito de sinceridad, ya Krishna se va a ocupar de alentar ese fueguito que tenemos ahí. Y bueno, ese aliento a veces no nos va a gustar, ¿no? Porque a veces Krishna tiene que podar el árbol y sacar las malas hierbas también. Y Krishna lo hace en la medida en que nosotros lo dejemos que lo haga. Así que bueno, dejamos acá. Muchas gracias nuevamente por esta posibilidad. Eso es lo que tengo para decir. Obviamente, si uno habla de Krishna, de sus pasatiempos, Krishna va alentando el corazón de la persona que habla, del que escucha. El que escucha se acuerda de otras cosas. Y así es un intercambio hermoso. El señor Chaitanya lo llama como Anandam Buddhi Vardhanam. Es un océano donde uno se mete y es ilimitado, de una felicidad ilimitada, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que podamos tener esa felicidad ilimitada eternamente y poder transmitirlo. Así que muchas gracias, Georgie López, a todos los administradores, muchas gracias por el gran servicio que están haciendo. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Bhagavad Gita tal como es, página Bhagavad Gita tal como es, Ki Jai, Gaur Premanande, Hari Bol, Hare Krishna.